a secuelas del viejo régimen con Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, porque hay que recordar que pues apenas antier se celebraron 28 años, se conmemoraron 28 años de esta dura situación que ocurrió allá en Aguas Blancas, la masacre de campesinos inermes a manos de policías durante el sexenio de Ernesto Zedillo y en el gobierno estatal. Se me va ahorita el nombre del gobernador, ahorita se lo comentamos, pero se trató precisamente de una masacre que quedó en la impunidad y que hoy precisamente un trabajo de la Alimed que nos parece importante, pues da cuenta de qué pasó con estos personajes que estuvieron involucrados de alguna manera en esta situación, en esta masacre que decíamos ocurrida contra campesinos inermes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Hay que recordar como contexto que integrantes de esta organización viajaban a un mitin, fueron interceptados en el vado de Aguas Blancas, una situación que baja la sierra, una zona rural. Ahí fueron bajados de las camionetas, varios fueron puestos acostados en el suelo y ahí se les disparó a mansalva y después trató de justificarse esta masacre poniéndoles armas y fotografiarlos junto a armas ya ahí a los cuerpos inertes y empezar a decir a través de los medios de comunicación que se había tratado de un enfrentamiento y que por ello pues habían perdido la vida. Afortunadamente hubo alguien que grabó todos los hechos, quedaron en video y cuando se proyectaron pues que no quedó duda de que se trató de un crimen a mansalva en contra de campesinos inermes que iban a un mitin de manera pacífica, ahí campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. A 28 años estos perpetradores pues siguen en la impunidad, pero tenemos ya a Adrián Ramírez con nosotros, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, para que nos hable de este tema. ¿Qué pasó con quienes participaron en este crimen? ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Me parece que tenemos un problema con el audio de Adrián Ramírez. Vamos a ver si ya está resuelto. Ya, Gracias. sí. Pues, Sósimo, José, amigos de la videoaudiencia de Contralínea, eh, es importante hoy hablar de un tema tan relevante en el devenir histórico de nuestro país. Hay que comentar que, de alguna manera, eh, las personas que están vinculadas a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, las luchas en el estado de Guerrero, como a diferentes lugares a lo ancho y largo del país, son verdaderos constructores de democracia y han abonado lamentablemente con sufrimiento, con sangre, con desapariciones, con ejecuciones, con tortura a este proceso que hoy abre una posibilidad para desmontar un régimen eh, eh, de una oligarquía que se enquistó bajo un criterio de lo que sería un narcoestado dentro del régimen neoliberal. 40 años prácticamente que estamos viviendo, 4 décadas de eso, y de las cuales muchos de los que luchaban en ese periodo abrían espacios a la democracia y veían la posibilidad, tanto en partidos políticos como en organizaciones sociales, como en grupos insurgentes, la posibilidad de enfrentar lo que era y es todavía lamentablemente en muchos lugares el, un régimen despótico en el cual el pueblo tenía en todo momento el supremo recurso para la rebelión contra la opresión y la tiranía. En ese, en ese periodo estaremos hablando cómo se va desdibujando en los partidos políticos ese color rojo sangre de los grupos de los partidos comunistas de la izquierda para irse convirtiendo en un rosa mexicano pálido y que se ha desteñido hasta convertirse en un amarillo que ya no es ninguna reminiscencia de lo que fue ese proceso histórico. Muchos de los que han quedado asesinados en ese periodo del 88 hasta el año 2000 fueron personas que abrigaron y abrazaron la posibilidad de construir dentro de un partido
que fue el Partido de la Revolución Democrática, un espacio de lucha en la que se pudiera lograr un cambio importante en nuestro país. Sin embargo, mientras ese partido se fue desdibujando, se fue quedando una estela de dolor, tristeza y muerte, mientras que el Partido Revolucionario Institucional y lo que a partir de esos periodos se fue generando como una concertación en el que ya para la elección del 88 habían tomado acuerdos los partidos para construir esta alianza que hoy es muy clara que se está manifestando, fue el motivo principal que les ha dado impunidad. Y aquí quisiéramos tocar dos puntos. ¿Qué es lo que ha pasado con los perpetradores y qué es lo que ha pasado con todas las víctimas y la gente que ha luchado? Ahí tenemos la imagen de Antonio Barragán Carrasco, que a 23 años prácticamente continúa en prisión a pesar de haber sido víctima de tortura, de fabricación de delitos, y junto con Orlando Ávila Mesino siguen todavía en prisión, no obstante que ya se logró la libertad de Jerónimo Hernández Refugio y de Gilberto Aguirre Baena, pero todavía falta la libertad de ellos. Mientras tanto, todos los perpetradores de la masacre de Aguas Blancas, que estaban en uso de funciones, que estaban abusando de su cargo y que habían órdenes expresas desde el gobernador y asesores como Mario Arturo Acosta Chaparro, desarrollaron esta masacre y ese genocidio continuado en contra de las organizaciones guerrerenses. Sin embargo, a ellos las sanciones fueron mínimas, la mayoría de ellos fueron saliendo en los primeros años. Y bueno, hace un tiempo hicimos un recorrido precisamente en el contexto de la búsqueda de la libertad de Gilberto Aguirre Baena y junto con varios compañeros de la Alimed, hoy nos acompaña aquí nuestra compañera Astrid Fuerte, que estuvo por ahí visitando las comunidades para que nos ayude a ver esta parte del reencuentro y la toma de testimonios de las condiciones en las que hoy viven esos constructores de democracia, esos grandes luchadores anónimos que lamentablemente no tienen los reflectores ni tampoco ostentan cargo alguno en las administraciones públicas y que siguen luchando desde sus espacios y sus trincheras en las comunidades allá. Adrián Ramírez, te saluda con gusto José Reyes. Sí. Lamentable pues que a 28 años de esta masacre llevada a cabo por por guardias blancas del Estado al mando de Rubén Figueroa Alcocer, masacraron a los campesinos y lamentable que aún sigan presos gente inocente, a pesar también de la amnistía decretada por el gobierno de López Obrador. Preguntarte cuál es la situación jurídica de los involucrados, cuál es la respuesta que ha dado el relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas. Bueno, los casos se tienen ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Estamos a la espera de que se pueda determinar la admisibilidad y el fondo para que se pueda tener una presión mayor como un instrumento internacional, pero fundamentalmente lo que queremos es que la justicia a nivel interior vaya respondiendo ante este reclamo sobre la base de la inocencia de Antonio Barragán y Orlando Ávila Mesino. Orlando Ávila estaba ya muy próximo a ser sentenciado con un beneficio. Sin embargo, esto no fue posible, a pesar de que tiene pruebas que demuestran su inocencia. El Poder Judicial en el Estado no ha logrado dar su libertad. El caso de Antonio, recordemos que está vinculado a Genaro García Luna, está vinculado a Eduardo Gallo Itello, y que a él le fabricaron 4 expedientes derivados prácticamente, 3 de ellos de los mismos hechos y un diverso que sin haber pruebas también se le sancionó porque, insisto, en el tráfico de influencias que hacía el señor Eduardo Gallo Itello y Genaro García Luna, pues le han mantenido en prisión. Pero veamos nosotros también que, por otro lado, ha habido una gran cantidad de instrumentos jurídicos y no jurisdiccionales. En el caso de la masacre de Aguas Blancas, hay un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Hay también de parte de la fiscal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 396 que ejercitó la facultad de atracción del caso, y aunque se determinó la responsabilidad de altas autoridades y personal de las policías, no ha habido justicia para ellos. A ellos prácticamente se les exoneró, se retuvo y se detuvo a varios de los autores materiales, muchos de ellos que sobre la base de la ley de obediencia debida actuaron bajo presión de sus autoridades superiores y lamentablemente ejecutaron esta acción y no obstante, años después fueron siendo liberados. Pero, ¿por qué esto sucedió? Porque muchos de los autores materiales, pero sobre todo de los intelectuales, fueron ocupando cargos de alto nivel. Y ahí es donde quisiera que nos auxiliara Astrid Virginia Fuerte para comentarnos sobre esos aspectos. Astrid, bienvenida, muchas gracias por esta participación. Adelante con esto que nos vas a ampliar, que ya nos comentaba Adrián Ramírez. Sí, hola, mucho gusto de estar aquí en su programa en Contralínea, Sosimo y José. Y sí, claro, nosotros a principios del mes de abril de este año realizamos una serie de visitas en el estado de Guerrero para realizar unas entrevistas y conocer un poco más a fondo cómo se encuentra en la actualidad pues los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas y también pues las familias de las víctimas. Y nosotros nos topamos con que las comunidades de la Sierra Alta de Guerrero viven en condiciones muy precarias. Aún a 28 años ya de este suceso, ellos siguen sufriendo los estragos de lo que fue la masacre de Aguas Blancas y las injusticias por parte de las autoridades que siguen sin darle castigo a los responsables, ¿no? Vemos ahora, ellos dicen mucho sobre la fotografía de la que es ahora gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en la que ellos pues se apoyaban, era su esperanza para tener justicia de cierta manera, y se topan con esta imagen en la que Evelyn Salgado se toma una fotografía donde aparece Rubén Figueroa Alcocer, que fuera el gobernador de ese entonces de Guerrero y quien lo señalan como uno de los principales perpetradores de la matanza de Aguas Blancas. Entonces, para ellos esto fue un golpe duro de realidad también, de desilusión de ver que no se va a llegar a una verdadera justicia, siendo que la que les prometió llegar a la verdad, pues se toma fotografías con quien fuera el principal perpetrador de esta masacre. Entonces, también nosotros al estar ahí y vivir en vivo, de viva voz, recorrer los caminos por donde sucedió la masacre y escuchar los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares, pues nos da cuenta de una realidad que hasta ahorita sigue sin hacerse justicia y que será muy difícil porque las comunidades de la Sierra Alta, que es principalmente de donde surge la organización campesina, siguen sin tener el apoyo del gobierno, tanto federal como el estatal. Ellos siguen viviendo en una marginación total, con una precariedad económica bastante, y es importante señalarlo porque muchos de ellos aún se dedican al campo y no tienen el apoyo suficiente, y no solo eso, sino que ellos mismos señalan que ahora se tienen que enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, quienes les cobran cierta parte por dejarlos sembrar en algunos lugares. Entonces, pues ahora se enfrentan no nada más a la injusticia de hace años, sino a que las autoridades no hacen nada, y la presencia de estos grupos de delincuencia organizada, pues están ahí a pesar de que está la presencia de militares, de la Guardia Nacional, y es un contraste bastante fuerte, ¿no? Ver las dos partes de que conviven, por así decirlo, en común, los grupos de delincuencia organizada y los militares.
¿no? Entonces, es una situación difícil la que se vive todavía, porque además, no solamente eso, sino que durante la masacre, pues muchos de los sobrevivientes fueron desplazados de sus comunidades y otros obligadas a huir por las amenazas o por el hostigamiento que sufrieron por parte de las autoridades. Entonces, muchos de ellos viven ahora en otros lugares, pero algunos por miedo pues desistieron ya de permanecer en la lucha, y otros más siguen, como es el caso de Antonio, que como mencionaba el doctor Adrián, pues todavía sigue preso por un delito que se le fabricó, bueno, que se le culpó en relación a Eduardo Gallo, y él sigue vivo, y a pesar de que los policías que cometieron este acto de ese 28 de junio, pues ya salieron libres, y Antonio y Orlando, que son los que ahorita siguen presos, pues no se les ha dado la justicia que ellos merecen, porque ellos no deberían de estar encarcelados, y sin embargo, pues ellos siguen pagando una condena, a contrario a los que sí cometieron delitos y pues ya ahorita están libres, y algunos de los funcionarios de gobierno de ese entonces no tienen ninguna repercusión jurídica. Ahorita muchos de ellos siguen participando en actividades públicas. Apenas el año pasado el ex presidente municipal de Coyuca de Benítez estaba participando en un acto público en Guerrero. Entonces, pues siguen ellos en su vida normal, sin tener ninguna repercusión, y en contrario está la otra parte de los sobrevivientes, que pues ellos siguen teniendo miedo, siguen cuidándose, siguen viviendo sus vidas, pero con miedo. Entonces es el contraste a 28 años de esta masacre, y pues ellos siguen en la lucha. Sí, yo Pues quisiera comentar que, sí, miren esa fotografía, por favor. Es Alejandro Moreno y nada más y nada menos con Héctor Vicario Castrejón. Y ahí es para anunciar en el año 2022 que él iba a ser designado como dirigente nacional de la CNC, como secretario de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Y ahí está, o sea, los siguen protegiendo, los siguen beneficiando. Héctor Vicario Castrejón, él era pues parte del gobierno del estado, y, eh, y bueno, por ejemplo, en el caso de Adrián Vega Cornejo, fue nombrado en 2016 parte del Poder Judicial del Estado para poner el nuevo modelo, decían ellos, de justicia allá en Tierra Caliente. Es decir, ellos que fueron parte del problema se brindaron protección mediante este tipo de recursos. Por otro lado, por ejemplo, este abogado también de Robles Catalán, secretario general de gobierno, muere en el año 2005, pero lo reivindica el PRI como un abogado muy importante, muy reconocido. No hacen mella de su biografía. También, por otro lado, tenemos ahí la imagen de la salida en libertad de Esteban Mendoza en el año 2005 también. Y incluso al salir él dice que pues no le guarda rencor al gobierno, que fue una injusticia la que se cometió en su contra, cuando se dio cuenta del hecho de que él había disparado, y está en los videos cuando dispara él ahí en el vado de Aguas Blancas. Eh, en fin, es decir, muchos de ellos se mantienen en el poder vinculados al Partido Revolucionario Institucional, o son parte del Poder Judicial, o son parte del sistema del notariado, son notarios públicos, o son senadores o diputados, y eso pues les da total impunidad, y es una situación bastante
preocupante, porque precisamente eso nos hace ver que no hay independencia en los poderes y ellos van saltando de un lugar a otro y todos los instrumentos que hubo en su época, como estaban bajo el control de este aparato que hoy se define como una fuerza unificada, donde PRI, PAN, PRD y otros actores del poder están todos vinculados, hicieron actos de simulación de justicia en los que incluso utilizaron la Suprema Corte de Justicia para sacar un informe donde habla de que hay violaciones graves a los derechos humanos por parte de ellos, pero se les da impunidad. De la misma manera, la CNDH y, como insistimos, la Corte Interamericana dejaron un remedio. Por eso estamos haciendo un llamado a las organizaciones para que en el año 2025, que se cumple la década de lucha contra la impunidad, tortura nunca más, que hemos determinado la LIMED y otras organizaciones, hagamos a 30 años el recuento histórico de la situación de las masacres que hubo en Aguas Blancas y en otros lugares, y convocamos también a que se vaya dando cuenta este mapa de actores para que cuando menos ellos ya no vuelvan a cometer actos de esta naturaleza o que sigan brindando impunidad para quienes los cometen. Hacemos un llamado respetuoso a todas las altas autoridades del país para que hagan el máximo esfuerzo posible para la libertad de Antonio y Orlando y de todos los presos políticos, pero también de todas aquellas personas que fueron víctimas de tortura y delitos fabricados. La próxima semana estaremos tratando de hacer un recuento sobre la situación de los 5 años de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este parpadeo histórico contra el narcoestado neoliberal, en el que sabemos que falta mucho por hacer, pero sobre todo en el que el pueblo tiene que ser garante y defender un proceso que no puede quedarse pasivo ante la posibilidad de un avance democrático e independientemente de quienes estén en el poder, tomemos esa responsabilidad de luchar por nuestros derechos. Insistimos mucho que derecho que no se conoce es derecho que no se defiende y derecho que no se defiende se pierde. Pues muchas gracias, Sósimo, José, amigos que están en los controles, Astrid y a todo el equipo de Contralínea.